Hola, ahora vamos a hacer un problema. Vi que en las clases vieron método de malla y método de nodo. Entonces, este problema lo vamos a resolver por superposición y después lo vamos a hacer por método de Thevenin. Si no me equivoco, a ver. Sí, método de Thevenin, ¿ya? Bueno, ahora estamos en corriente alterna y, y me están pidiendo que calcule la corriente instantánea I. ¿Ya? La corriente instantánea I va a estar acá, ¿ya? Ahí. Entonces me la están pidiendo en el tiempo, ¿ya? Entonces para eso me dan las fuentes que se ven acá. Me dan las fuentes, siempre tienen que fijarse de que tengan la misma frecuencia, ¿ya? Si, bueno, en este caso lo voy a hacer por superposición, pero en el caso de que no sean iguales, hay que abordarlo sí o sí por superposición. No hay otra manera de hacerlo, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces tienen que fijarse que siempre tengan el mismo W de acá, la velocidad angular acá, que esto es igual a 2πf, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, tiene que tener la misma frecuencia, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a calcular la corriente. Y entonces lo primero que vamos a hacer es pasar a fasor todos los elementos del circuito, ¿ya? Entonces voy a poner acá, pasando a fasor impedancia. Ya, porque la impedancia se da en el plano complejo, ¿ya? Por eso los elementos, me refiero a esto, a los elementos como a las fuentes, se pasan a fasor y los elementos pasivos a impedancia, ¿ya? Entonces, acá voy a colocar con una mayúscula y acá tengo, acá me están entregando un valor máximo, ¿ya? Entonces, acá voy a ponerle cualquier valor a max. Y bueno, igual se puede trabajar como uno quiera la unidad cuando pasa a fasor. A lo que me refiero es que uno puede dejarlo como la amplitud máxima o ponerlo el RMS. ¿Ya? A mí me gusta trabajar con el RMS. Y para poder pasarlo a RMS el máximo hay que dividirlo por raíz de 2. ¿Ya? Entonces acá nos quedaría 10 nomás. ¿Ya? Este es un valor RMS. ¿Ya? El valor que me están dando acá es máximo. ¿Ya? Y lo otro que me tengo que fijar es que acá están en seno y este en coseno, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es dejarlos los dos en coseno o en seno, ¿ya? En este caso yo voy a dejarlo en coseno, ¿ya? Entonces nosotros para pasar de seno a coseno eh, hay que restarle 90 grados al ángulo, ¿ya? Entonces en este caso va a quedar con un ángulo de -90. Hubiese quedado con un ángulo de 90 si lo hubiese dejado en seno, o sea, hubiese quedado con un ángulo de 0 si lo hubiese dejado en seno, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hubiese cambiado ningún ángulo y acá no tengo un más algo acá, adentro del paréntesis. Ya entonces hubiese quedado ángulo 0. Y ahora para el voltaje nos va a quedar solamente 10 ángulo 0, ¿ya? Y ahora vamos con los elementos. Voy a anotar L, acá tengo 0,01 henrios, ¿ya? Entonces esto para pasarlo a impedancia es JWL, ¿ya? Donde J es la unidad imaginaria, ¿ya? Entonces tengo J 100 por 0,01 va a ser igual a J ohm, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, ¿ya? Que va a quedar en ohm la impedancia, ¿ya?
Y nosotros estar haciendo esto ya estamos pasando al plano de la frecuencia, ¿ya? Entonces es como trabajar con complejos, ¿no? ¿Ya? Igual eso, para los que no se entienda tanto, después igual hay ¿cómo se llama? Lo van a ver en dinámicos y, y después en sistema de control. Así es que ese tema de la frecuencia no lo entiende tanto. ¿Ya? Pero es pasar de un plano a otro. Es como cuando uno resuelve las ecuaciones diferenciales. Y entonces ahora voy con el condensador, que acá es 0,01 faradio. Entonces acá va a ser menos J sobre C por la velocidad angular, luego la frecuencia angular, 0,01 por 100, ¿ya? Y acá me va a dar menos J, ¿ya? Y acá el R se mantiene, ¿ya? El R no tiene ningún cambio. Entonces va a quedar acá, R va a seguir siendo un ohm, ¿ya? Entonces, voy a ir a una página nueva. Entonces, acá voy a poner circuito en el plano de la frecuencia, ¿ya? Entonces a mí me gusta anotar el circuito en el plano de la frecuencia, todos los elementos como un cuadrado. Ya en los libros se suele hacer mucho eso para, para distinguir a un circuito que está en el tiempo a otro que está en la frecuencia. ¿Ya? Entonces uno escribe solamente cajas. ¿Por qué? Porque en una caja puede ir una parte imaginaria como una real, ¿ya? Entonces por eso se escribe en caja nomás. Entonces voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Se me quedó horrible. Ya. Entonces, acá tengo 1, acá tengo menos J. em, Acá tengo 1, ¿sí? Acá tengo J y J. ¿Ya? Ya, entonces este es el circuito que queda en la frecuencia, ¿ya? Y nosotros queremos saber ahora la corriente que pasa por acá y la voy a poner con mayúscula. ¿Por qué? Porque primero vamos a obtenerla de manera fasorial y después la vamos a pasar al tiempo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar superposición, ¿ya? Entonces, vamos a anular la fuente de voltaje, ¿ya? Entonces, al hacer eso, nos va a quedar solo acá esta fuente. Y acá, como una fuente de voltaje, es un cortocircuito, ¿ya? Y nos queda así. Entonces acá tengo esto hacia arriba y ya tengo 1J
tengo acá menos j, 1j, y bueno, voy a anotar acá como I', ¿ya? A la primera corriente. Porque ustedes saben que en superposición hay que calcular dos corrientes y luego esas sumarlas, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Acá lo que podemos hacer es eh, reducir, reducir esto. Nos va a quedar esto en serie con otra impedancia en serie, valga la redundancia. Y luego podemos hacer un divisor de corriente y vamos a ver qué corriente está pasando por la rama de acá. Y después eh, podemos hacer otro divisor. Y ahí vamos a saber la corriente que está pasando por acá. ¿Ya? Entonces voy a calcular esto. Le voy a poner ZP de paralelo, ¿ya? Entonces va a ser 1 más J menos J sobre 1 más J menos J. ¿Ya? Eso porque, este es porque están en serie los dos elementos. De hecho, podría haber dibujado una pura caja y haber puesto 1 más J. ¿Ya? Entonces, si uno calcula esto, teniendo la calculadora en modo complejo, va a quedar 1 menos J. ¿Ya? Entonces, si dibujo abajo lo que nos quedó, nos va a quedar acá el elemento J y el Z paralelo. ¿Ya? Acá J, el Z paralelo, 1 y acá la corriente IA. ¿Ya? Si se fijan, cuando se suman estas dos, se anula el J, ¿ya? Y va a quedar 1. Entonces el circuito nos va a quedar así. 1, 1 nomás, ¿ya? Y acá va a quedar la corriente. ¿Se fijan de eso? Es sumar acá 1 menos J más J. Ya, por eso queda 1. Ya, entonces, como tengo un divisor de corriente acá y los dos elementos son iguales, acaso la corriente se divide en dos. Ya, entonces, acá voy a nombrar una corriente para que la podamos ver mejor. Entonces acá voy a nombrar otra corriente porque es un circuito distinto al que tenemos arriba. ¿Ya? Entonces acá voy a poner I1. ¿Ya? Entonces acá voy a decir que I1 va a ser IA sobre 2. ¿Ya? Entonces esto va a ser 5 ángulo de menos 90. ¿Ya? Amper. Entonces, eh, ese, ese I1 está acá. Acá. Voy a anotar acá. Ahí está el I1. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es como donde ya tenemos I1, y sabemos que pasa por este elemento, vamos a como deshacer lo que hicimos, que va a ser esto, y vamos a tomar en consideración este circuito nomás, con el I1 ya calculado. Entonces ahora lo que puedo hacer, tengo acá un nodo y tengo dos elementos en paralelo. Entonces puedo hacer un divisor de corriente. ¿Ya? Esto igual fue un divisor de corriente, pero como nosotros sabemos que los dos elementos son iguales, se dividen en dos. Igual uno puede haber usado la fórmula y va a tener que ir la mitad. ¿Ya? Entonces, eh, ahora calculando el, el,
el I', tenemos que el divisor de corriente es 5, ángulo de menos 90. ¿Por qué? Porque es la corriente que está entrando al nodo por el elemento 1 sobre el elemento al que le queremos calcular la corriente. Entonces, 1 sobre menos J, ¿ya? Y esto va a ser 1 sobre menos J más 1 sobre 1 más J, ¿ya? Que son la suma de los elementos, pero a la inversa, ¿ya? Entonces acá Y' nos va a dar 5 raíz de 2, ángulo de menos 45, ¿ya? Esa es la primera corriente, ¿ya? Entonces ahora vamos por la segunda. Entonces, anulamos la fuente de corriente y esa, como es una fuente de corriente, hay que hacer un circuito abierto, ¿ya? Entonces, como que no hubiera nada en la rama que estaba el circuito anterior, acá, ¿ya? Acá no hay nada, entonces el circuito se abre y solamente nos queda esto, ¿ya? Pero en forma acá, pero en forma en el plano de la frecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a copiar el circuito. Acá tenemos la fuente de voltaje, 1, J, menos J, J y 1, ¿ya? Y acá voy a colocar que la corriente que queremos calcular es I'', ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, similar a lo anterior, ¿ya? Acá vamos a reducir, vamos a tener una impedancia que va a quedar en serie, después vamos a sumar todo y vamos a calcular la corriente que está pasando por acá. Como ya vamos a ver la corriente que está acá, después vamos a volver a este circuito y como hay un nodo acá, podemos hacer un divisor de corriente y vamos a ver la corriente que está pasando por acá, ¿ya? Entonces, voy a hacer el paralelo de esto. También le voy a llamar ZP, ya que es otro circuito. Entonces, de paralelo va a ser, de hecho, es igual al anterior, si se fijan. Igual al paralelo que hicimos anteriormente. Pero no vamos a ser igual, ¿ya? 1 más J menos J. Y eso va a ser igual a 1 menos J, ¿ya? Entonces, si ahora calculamos, o sea, después de esto vamos a tener algo así. Uno J y esto va a ser 1 menos J. Entonces, si nosotros calculamos la impedancia total del circuito este, vamos a tener que Z total va a ser igual a 1 menos J más 1 más J. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 2 ohm. ¿Ya? Entonces, acá voy a nombrar otra corriente que va a ir hacia allá, va a ser I2, ¿ya? Entonces, ahora I2 va a ser igual a la fuente de voltaje sobre la impedancia total, ¿ya? Ley de Ohm. Entonces acá vamos a tener 10 ángulo 0 y 2. Entonces
vamos a tener 5 ángulo 0, ¿ya? Y ahora sabemos que lo que tenemos es esta corriente, está pasando por acá, esta, y 2. ¿Ya? Entonces, como está entrando a este nodo, nosotros hacemos un divisor de corriente acá, ¿ya? No sé si haya dicho divisor de corriente o de voltaje antes, pero es de corriente ya. Entonces, acá tenemos el cálculo de I'', ¿ya? Tenemos 5 ángulo 0, que es la corriente que está entrando al nodo, por el elemento 1 sobre el elemento que queremos calcularle la corriente, y 1 menos J más 1 más J, ¿ya? Entonces esto nos va a dar 5 raíz de 2 ángulo de 45 amperes, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora eh, es sumar las corrientes. Entonces, nosotros habíamos dicho que la corriente que nos están pidiendo en fasor es I. ¿Ya? Entonces, I va a ser igual a I' más I''. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que 5 raíz de 2 ángulo de menos 45 más 5 raíz de 2 ángulo de 45. Esto es ponerlo en la calculadora nomás, ¿ya? Pero igual, si lo quieren ver de otra manera, lo pueden pasar a rectangular y ahí se pueden sumar directamente, ¿ya? Pero como están en fasor, no se pueden sumar en fasor así como así, ¿ya? Entonces, en fasor se puede multiplicar y dividir fácil, y en rectangular se puede sumar y restar, ¿ya? Pero esto de ponerlo en la calculadora no es modo complejo. Y nos va a dar 10 ángulo 0, ¿ya? Entonces, en forma, le voy a poner acá tiempo. Entonces, cuando nosotros pasamos al tiempo ese fasor, nos va a dar que I de t va a ser igual a, como esto está en RMS, acá tenemos que dejarlo en valor máximo como nos lo dieron. Entonces, raíz de 2 por 10 coseno, porque estamos trabajando con el coseno, ¿ya? Todo lo pasamos a coseno. Coseno de la frecuencia por t, amperes, ¿ya? Entonces, ese es el resultado hecho por superposición, ¿ya? Entonces, ahora, para que hagamos otro tipo, vamos a hacerlo por Thevenin, ¿ya? Entonces hagamos el método Thevenin, ¿ya? Entonces, acá igual tenemos todo calculado. Entonces, igual lo voy a anotar. ¿Por qué? Porque esta parte ya la habíamos hecho, que es pasar a fasor. ¿Ya? Entonces nosotros acá tenemos 10 a 90 amperes. Tenemos que el voltaje va a ser 10 ángulo 0 volt, y L va a ser igual a J, C va a ser igual a menos J ohm, y la R va a seguir siendo 1, ¿ya? Eso habíamos hecho en el circuito anterior. Ya ahí tienen que acordar siempre que en L va a ser JWL y en C va a ser 1 sobre JWC o menos JWC, ¿ya? Entonces,
nosotros teniendo eso, vamos a tener el circuito en la frecuencia. Igual ya lo habíamos visto este, pero voy a volver a hacer. ¿Ya? Entonces tenemos acá, lo voy a volver a hacer para hacer algo que no había hecho anteriormente, ¿ya? Entonces tenemos estas impedancias, tenemos, ahí está, ¿ya? Entonces acá tenemos J1 menos J, acá tenemos J y acá 1. ¿Ya? Y esta es una fuente de corriente que es IA y V. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que queremos hacer ahora es un Thevenin. ¿Ya? ¿Y de dónde queremos hacer el Thevenin? Entre estos terminales. ¿Por qué? Porque nosotros al tener un equivalente de Thevenin vamos a tener una fuente de voltaje y una impedancia conectada en serie a esto. ¿Ya? Entonces, eh, se hace difícil hacer el Thevenin teniendo este elemento acá. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan bien, nosotros podemos reescribir este circuito. Lo podemos hacer así. Y no estamos eh, modificando la topología del circuito. Entonces nosotros podemos escribir acá así y acá el elemento. ¿Ya? Que es lo mismo. Si se fijan, es lo mismo. Si yo tuviera este circuito hecho en la protoboard, se darían cuenta más fácil de lo que acabo de hacer, ¿ya? Pero tenemos en un nodo estas dos ramas, y si tuviéramos este circuito en el aire, que esté al lado derecho, al lado izquierdo, da lo mismo, ¿ya? Entonces, acá tengo la fuente de corriente, de voltaje, acá tengo J1 menos J, J y 1. ¿Ya? Entonces acá ya puedo plantearme mis terminales A, B, y ya puedo empezar a hacer el circuito. ¿Ya? Entonces, si recuerdan el método de Thevenin, hay que hacer primero calcular el VTH. ¿Ya? ¿Cómo calculábamos el VTH? Eh, Abríamos el circuito donde están los terminales y calculábamos el voltaje que iba a estar ahí. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo una fuente de corriente y es elemento acá en serie con la fuente de voltaje. Y acá tengo los terminales. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Recuerden que teniendo el circuito en el plano de la frecuencia, se puede usar todos los métodos que hemos conocido en las unidades pasadas, como en corriente continua. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer acá es un cambio de fuente. ¿Ya? O sea, haciendo un cambio de fuente me va a quedar solo una malla. Y en esa malla va a haber solo una corriente porque acá tenemos un circuito que está abierto nomás. ¿Ya? Y ahí podemos calcular el VTH. ¿Ya? Entonces, haciendo el cambio de fuente, em, tengo acá una fuente de voltaje que va a quedar en serie y ahí voy a tener mi circuito como estaba en la otra parte.
Ya acá tengo un elemento, otro y la fuente. Obviamente aquí está el B, el BTH, BTH. Ya, entonces acá tengo la fuente 1J, 1J, más menos B. Ya, entonces, eh, para pasar, esta es una fuente de voltaje, para eso se usa la ley de Ohm, entonces tengo que, ya va a ser igual a este B que está acá, lo voy a poner B nomás, sobre Z. Entonces sería multiplicar por 1 lo que nos va a dar el mismo valor, ¿ya? Entonces acá tenemos 10 ángulos de menos 90, que es el valor de la corriente, que ahora en este caso va a estar en voltaje, ¿ya? Y voy a plantear una, una corriente acá, y ya. Y eh, vamos a hacer la ley de voltaje. Entonces aquí tenemos, voy a aplicarla desde acá, ¿ya? Entonces, LBK, tengo 10 ángulos de menos 90, menos, voy a poner los signos, 1, menos 1 por la corriente, menos J por la corriente, menos 1 por la corriente, menos J por la corriente, y menos que el segundo signo, 10 ángulo 0. ¿Ya? Y eso igual a 0. Entonces, acá puedo factorizar. Entonces va a dar menos I 2 más 2J. ¿Ya? ¿Por qué dejo el signo fuera y lo demás todo dentro positivo? ¿Ya? Menos 10 ángulo 0 igual a 0. ¿Ya? Entonces, I va a ser igual a 10 ángulo de menos 90 menos 10 ángulo 0 y todo esto sobre 2 más 2J. ¿Ya? Y esto nos va a dar un valor de menos 5. ¿Ya? Les puede dar a la calculadora 5 ángulo de 180. ¿Ya? Pero el ángulo de 180 eh, es, si lo ven así, acá tengo 180, pero está solamente parte real y negativa. Entonces es un menos 1. ¿Ya? Ampere. Entonces teniendo eso, me voy a ir a esta parte del circuito nomás. Esta. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar una página y voy a dibujar los elementos. Y voy a hacer una LBK hacia allá. Ya voy a ir así recorriendo la LBK. Pero hay que recordar que esto ya tiene polaridad, que la tengo eh, puesta del circuito anterior, ¿ya? Del que acabo de pasar, ¿ya? Y, y que por este también está pasando una corriente, ¿ya? Que es la corriente que calculamos acá, que es I, ¿ya?
Entonces, yo haciendo la LBK, que voy a partir obviamente desde acá, y acá esto es más menos, voy a tener el BTH menos 1 por el 5 ángulo de 180, ¿ya? Por si lo tienen desde así la calculadora. ¿Por qué? Porque acá tengo 1J, ¿ya? Entonces, menos, y acá va a ser menos J por la corriente que calculamos delante, que es 5 ángulo de 180, menos 10, o 10 ángulo a 0, que es lo mismo, ¿ya? Igual a 0. ¿Ya? Entonces acá BTH va a ser igual a 10 más 5 ángulo de 180 más J 5 ángulo de 180, y esto me va a dar un valor de 5 menos 5i. Ya lo dejé en forma rectangular. No tengo el valor de... Lo puedo sacar, sí. En complejo 5 menos 5i, que sería igual a 5 raíz de 2 menos 45. Y esto es BOR, ¿ya? Ahí están las dos formas. Entonces, ya tengo el BTH. Tengo una cosa. Y la otra que me falta para el Thevenin es el RTH. ¿Ya? Entonces, calculando RTH. Entonces, ¿qué se hace para calcular el RTH? Se anulan las fuentes. Entonces, el B corto, por cortocircuito, ¿ya? Y el IA, eh, circuito abierto, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, con el, pensando en este circuito, acá dejamos abierto, acá cortocircuito, o sea, acá dejamos abierto, no, este porque para verlo mejor dijimos que era este, ya, ahí. Entonces, esta fuente cortocircuito, y acá abrimos estos terminales y nos va a quedar medir desde estos puntos qué valor de impedancia tenemos, ¿ya? Entonces, si dibujamos lo que les dije, tenemos un elemento acá, acá, acá y acá. Así de sencillo. Y tenemos acá los terminales A, B. Y entonces acá tenemos que calcular el RTH. Acá tengo 1, J, J1. Entonces acá es sencillo. El RTH va a salir de un cálculo de impedancia en paralelo. Y entonces acá el RTH va a ser igual a 1 más J por 1 más J, y eso va a ser 1 más J más 1 más J. Y esto va a dar un medio más un medio J, ¿ya? Igual era de esperarse que se cumpliera, porque cuando tenemos dos impedancias o resistencias en paralelo, el resultado de las dos, si es que son iguales, es la mitad. Entonces hubiésemos dividido entre 2 el 1 más J y igual obtenemos el valor, ¿ya? Entonces, como ya tenemos el RTH y el BTH, circuito de venir. Entonces acá nosotros calculamos el voltaje
y la impedancia. Entonces acá tenemos nuestros terminales. Y conectado el menos J. ¿Ya? Y acá tengo em, el BTH, RTH. Entonces, voy a plantear esta corriente que es I. Lo mismo que dijimos antes, que, que I es la forma fasor de la corriente que me están pidiendo. Entonces, tengo que I va a ser igual al BTH por el Z total. Entonces acá vamos a tener 5 menos 5i sobre un medio más un medio j menos j. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 10 ángulo 0. ¿Ya? Voy a corroborar. Así es. Está bien. ¿Ya? Ampere. Entonces, en valor instantáneo, pasamos al tiempo ese fasor. Entonces, como acá tenemos un RMS, acá pongo raíz de 2 por 10 y el ángulo es 0, entonces coseno este. ¿Por qué? Porque siempre en el circuito hemos trabajado con coseno. Entonces ahí podemos ver que por los dos métodos obtenemos el mismo resultado.